Nuestro texto inicial se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jeremías otra vez fue llamado para actuar las palabras que también iba a predicar. Ahora tenía que vestirse con un yugo de madera. En Jeremías 27:2 leemos: Dios me ha dicho así: hazte unas correas y un yugo y póntelo todo al cuello. En la Biblia, el yugo es usualmente una barra o marco de madera usado para unir dos animales, especialmente bueyes, para trabajar juntos en tareas como tirar de un arado o de una carga. La mayoría de las 50 referencias bíblicas al yugo son simbólicas y en ellas se destacan dos aspectos importantes. Primero, el yugo como imagen de servicio, de esclavitud o de sujeción, tal como el animal que lo porta está sujeto en servicio a su amo. El yugo también era usado para seres humanos cuando eran llevados en cautiverio. De ahí que el yugo llegó a ser símbolo de dura servidumbre o de dificultades duraderas. El pecado mismo es un yugo y hasta la ley, observada con legalismo, se convierte en yugo. Segundo, como un símbolo de unión, así como el yugo une a dos animales que lo portan, en el Nuevo Testamento Pablo amonesta a los cristianos a no unirse en yugo desigual con los infieles. Somos advertidos a no unirnos en matrimonio con incrédulos y evitar aún el entrar en alianzas financieras o comerciales permanentes con los no cristianos, porque son alianzas en las que las partes entran en íntima asociación y en las que hay alta necesidad de armonía en espíritu y acción. En caso contrario, uno de los dos va a jalar más que el otro. Esto para Jeremías tuvo que haber sido una carga pesada y vergonzosa en presencia del rey y los embajadores de otras naciones que estaban planeando unirse militarmente en contra de Babilonia. Pero llegó a ser más difícil porque un falso profeta desafió lo que había dicho Jeremías. Era la verdad y el error peleando por el corazón y la mente de las personas. ¿Acaso un mensaje de gracia también puede llegar a ser un mensaje falso? Jeremías también tenía prohibido entrar en contacto social con sus coterráneos. El punto era ayudar a la gente a percibir lo que se le venía por causa de sus pecados, para que se arrepintiesen y obedecieran, y que así se amortiguaran las tristes consecuencias de sus acciones pecaminosas. Sin ninguna duda, la vida de Jeremías no fue fácil. Sin embargo, las cosas eran aún más duras de lo que podríamos imaginar. Jeremías debía abstenerse de casar y de tener hijos. Además del amor y el compañerismo de los cónyuges, también era importante mantener el nombre de la familia. Dios le prohibió esto, porque su propia vida sería una lección objetiva sobre cuán terrible sería el tiempo cuando las familias se dividieran y cuando el dolor de la separación llegaría a ser una pesada carga para los sobrevivientes. La falta de vida familiar para Jeremías era una advertencia constante y una lección para sus contemporáneos. Por eso, ahora debemos apreciar con mucho mayor razón el apoyo humano que damos o recibimos, pero nuestro mejor apoyo siempre solo vendrá de nuestro Dios. Vemos en el libro de Jeremías capítulo 27 que el yugo que Jeremías debía poner sobre su cuerpo era una señal inconfundible de la humillación que la nación sufría. Jeremías tenía que experimentar físicamente lo que significaba la invasión babilónica. La esencia de su mensaje era que si un país se rebelaba contra Babilonia, Dios lo tomaría como si el país se rebelara contra él y como resultado los rebeldes sufrirían. Dios, el Creador, es soberano sobre toda la tierra, aún en medio de lo que parecía ser caos y catástrofe. Con la invasión y dominio de una nación pagana, se revelaban el poder y la autoridad de Dios. Él está sobre todo ser que creó y, buenos o malos, al final cumplen su voluntad. Esto debía ser una fuente de esperanza para cada hijo e hija fiel. Todo está bajo su control. Es malo estar bajo un yugo de opresión y servidumbre o poner a alguien bajo un yugo injusto. Si es así, debemos redimir nuestra propia causa y quitarlo inmediatamente del otro. Quizás el juicio no sea tan fuerte cuando nos llegue a nosotros el juicio divino. Babilonia al final fue totalmente destruida porque abusó del comando que Dios le entregó en sus manos.
Las malas noticias son siempre malas. A menudo no queremos escucharlas o deseamos racionalizarlas. Tal fue el caso aquí en Judá, cuando Jeremías y el yugo que llevaba encima eran un mensaje inequívoco de advertencia. El asombro de los congregados representantes de las naciones no conoció límites cuando Jeremías, llevando un yugo sobre su cuello, apareció para hacerles conocer la voluntad de Dios. Jeremías levantó su voz en el nombre de Dios y Ananías también habló en el nombre de Dios. Pero ¿quién hablaba por Dios? No podían ser los dos. Imagínate que eres un habitante de Judea observando lo que pasa. ¿A quién creerías? ¿A quién quisieras creer? ¿Qué razón tendrías para creer en Ananías en vez de creer a Jeremías? Para nosotros hoy la respuesta es obvia. Para alguno de ese tiempo podría haber sido más difícil. En presencia de los sacerdotes y del pueblo, Jeremías les rogó que se sometiesen al rey de Babilonia por el plazo que el Señor había especificado. Citó a los hombres de Judá las profecías de Oseas, de Habacuc y de Sofonías y de otros cuyos mensajes de reprensión y amonestación habían sido similares a los propios. Les recordó acontecimientos que habían sucedido en cumplimiento de profecías relativas a la retribución por el pecado del cual no se habían arrepentido en el pasado. Los juicios de Dios habían caído sobre los impenitentes en cumplimiento exacto de su propósito, tal como había sido revelado por intermedio de sus mensajeros. Así como hoy debemos aprender lecciones de la historia sagrada, Jeremías procuraba conseguir que el pueblo de su época hiciera lo mismo, aprender del pasado, sacar experiencia de ese conocimiento a fin de no cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados. Si había sido duro para ellos escucharlo antes, ahora con el ministerio, entre comillas, de Ananías, para contrarrestarlo, la tarea de Jeremías era mucho más difícil. Ananías, cuyo nombre significa Dios tuvo mucha gracia, parecía presentar un mensaje de perdón y salvación. ¿Qué lecciones debemos aprender de este falso predicador de gracia? Es desgarrador el castigo de todos aquellos que, mintiendo, dicen hablar de parte de Dios, no solo porque transgreden los mandamientos de Dios, sino porque sus mentiras destruirán multitudes crédulas que no estudian y se atienen a hacer lo que otros hacen, a veces sin saber por qué, pero lo siguen. Ya lo dijo Jesucristo hablando simbólicamente, un ciego guía a otro ciego y ambos caerán en el hoyo. La batalla entre los profetas no fue solo de palabras, sino también de actos. Obedeciendo el mandato de Dios, Jeremías puso el yugo de madera alrededor de su cuello. Esto era un símbolo evidente del mensaje que llevaba al pueblo. Ananías se hizo muy famoso en la historia judía en un solo día y hasta hoy, pero a un altísimo costo de vidas humanas, incluyendo la suya propia. Su falsa profecía y romper el yugo de madera de Jeremías era un acto de desafío abierto a Dios mismo. Jeremías solamente se dio vuelta y se alejó. Si la historia hubiera terminado allí, habría parecido que el profeta se había retirado, derrotado. Jeremías tiempo después regresó con un nuevo mensaje claro del Señor, pero más fuerte aún que el anterior y con otro yugo. Alguien podía haber quebrado un yugo de madera, pero ¿quién puede quebrar uno de hierro? Lo que Dios les decía era que, por su obstinación y por rehusar obedecer, solo estaban haciendo que las cosas fueran peores. Si pensaste que un yugo de madera era malo, prueba con uno de hierro. Millones no han aprendido por su desobediencia que el camino fácil, aunque con mucha disciplina que Dios nos ofrece, es mucho mejor que por nuestra osada obstinación provocamos que las cosas sean peores para nosotros y nuestra familia. Cuando tratamos con el Señor y sus indicaciones, siempre será mejor someternos y rendirnos de inmediato, pues al tratar de negociar y luchar contra su voluntad, claramente revelada en la palabra de Dios, hacemos que las cosas sean mucho más difíciles ahora y para nuestro futuro eterno. Leemos en Jeremías 28:15, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Aunque Ananías recibió su merecido y murió poco después, había hecho un gran daño a la nación. Hizo que el pueblo confiara en sus mentiras. Aun cuando Dios no lo había enviado, él aseguró que hablaba en nombre de Dios y eso tenía un gran peso. Además, el mensaje de Ananías de gracia, liberación y redención ciertamente era algo que la gente quería escuchar.
considerando la gran amenaza planteada por Babilonia para la nación. Sin embargo, era un falso evangelio, un falso mensaje de salvación que Dios no había dado. Así que en un momento cuando el pueblo necesitaba oír las palabras de Jeremías y el mensaje de redención verdadera, aunque dura, que él traía, ellos escucharon en cambio las palabras suaves de Ananías, y esto hizo que sus males fueran de mal en peor. Lo mismo sucede hoy. Seguimos en medio de una gran controversia, una batalla por los corazones y las mentes de los millones de habitantes del mundo. Satanás está trabajando con diligencia para que tantos como sea posible confíen en una mentira, y esa mentira puede venir en muchas formas y a veces mezclada con verdad a medias, pero siempre será una mentira. Solamente Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo solo viene de Jesús. Existen tantos argumentos, religiones, filosofías, doctrinas, fábulas y tradiciones de invención demoníaca y humanas que están difundiendo y saturando con engaños claros y abiertos para que se pierdan las masas humanas. Pero no será así para los que oyen, estudian y obedecen las órdenes divinas de su santa palabra. Ya está hecho y además revelado todo lo necesario para nuestra salvación. Para los obstinados y rebeldes también pueden oír, toman su decisión y no obedecen. ¿Por qué? Porque no les conviene a sus intereses o porque no entran en la planeación de su vida. Prefieren aceptar las mentiras que quieren oír y tan difundidas ahora por todos los medios masivos de comunicación, engañándose con una falsa esperanza y una gracia barata, y teniendo pensamientos de su propia invención de que Diosito en su última hora los perdonará. Aferrarse a Jesús y a su palabra es nuestra única protección hoy, porque vivimos en una época de tanta falsedad en líderes y charlatanes que parlotean y que sus voces han inundado nuestro planeta. Como hemos visto, la gente quiere oír solamente buenas noticias, las malas las quiere ignorar. Es natural que esto se desea, pero es antinatural cuando sabemos que hemos actuado mal contra Dios y su voluntad y esperamos buenas noticias. Ellos querían creer en el mensaje de Ananías, no en el mensaje de Jeremías. Hoy también sucede lo mismo. Muchos todavía insisten, por ejemplo, en que nuestro mundo mejorará con el tiempo, que somos un país o un mundo en desarrollo y superación, y que dentro de nosotros está el potencial para triunfar. Por lo menos en el aspecto espiritual esto es una falacia, es una mentira, y muchos han caído intentándolo solos, sin la ayuda divina. Aunque algunos aspectos de la vida han mejorado, nuestro mundo por sí mismo nos ofrece poca esperanza, poco consuelo, especialmente a la larga. Si hemos de tener alguna esperanza real, ha de ser en algo divino, no en terrenal, en algo sobrenatural, no en lo natural, y por supuesto en eso consiste el Evangelio. La intervención divina y sobrenatural de Dios en nuestro mundo y nuestra vida. Elena White escribió algo similar: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Al terminar esta meditación, por favor piense en esto: si hubiese un camino mejor por medio del cual ser salvos, Jesucristo nos lo hubiese revelado. El camino de Jesús cuando estuvo en esta tierra en forma humana y visible fue muy duro, de autonegación, disciplina dura y sujeción al Padre y su santa palabra y voluntad, pero fue compasivo con los que sufrían, porque Él también sufría, y les hablaba de la esperanza en un mundo mejor con Él. Y en la hora de máxima prueba cruzó por la puerta del sacrificio en una muerte vergonzosa y dolorosa por ti y por mí. Esta es la verdad. Solo por medio de Él saldremos con vida de este planeta, y todo porque pagó con su sangre, su vida a cambio de la nuestra. No había otro camino para Él en su hora de angustia y agonía cuando clamó al Padre. Por eso nos puede ahora ofrecer su verdadera gracia y amor y misericordia para cada ser humano que voluntariamente quiera sellar su destino con Él. Hoy es una nueva oportunidad de renovar nuestro pacto de amor con Jesús. Que el Señor te bendiga. Jesús será mi buen pastor, nada me podrá faltar. Por valles llenos de verdor, Él seguro me ha de llevar.
las aguas frescas que beberé, su rico y limpio manantial calmarán la sed y la paz que me dará por siempre durará. Jesús será el buen pastor que a todos nos llevará al feliz celeste hogar. Su justo amor nos cubrirá. Allí estará, no me dejará en la soledad, en sus brazos me cargará. Jesús será el buen pastor que a todos nos llevará al feliz celeste hogar. Su justo amor nos cubrirá. Jesús será el buen pastor que a todos nos llevará al feliz celeste hogar. Su justo amor nos cubrirá.